Y ahora sin más, con estas cosas así bastante claras, creo que podemos dar inicio al contenido. Y por fin me presento. Yo soy David Riveros García, soy director ejecutivo y fundador de Reacción. Ahora le voy a pedir a Dani que me ayude con la activación de nuestra pantalla de proyección. Ahora sí, creo que tenemos la conexión. Bueno, Reacción, que para la mayoría de ustedes seguro de estos departamentos, nosotros somos de Ciudad del Este, trabajamos en Ciudad del Este hace más de 10 años en el área anticorrupción, entonces seguro es la primera vez que están escuchando de nosotros. En estos últimos 10 años, nuestra misión ha sido catalizar innovación comunitaria para el combate a la corrupción. En ese trabajo con enfoque de base y de trabajo colectivo con estudiantes, especialmente la comunidad educativa, nosotros hemos tratado de introducir la educación cívica, el desarrollo de tecnología social, además de transferir todo lo que hacemos de una manera bastante estratégica en términos de comunicación para poder llegar a buena gobernanza con un énfasis en el sector educativo, aunque también hemos trabajado en el sector de salud. Estos años de trayectoria y destaque internacional, de los cuales estamos muy orgullosos, se lograron a través de un trabajo de un equipo que hasta hoy no promedia más de 23 años de edad, nuestro equipo operativo y nuestro equipo de voluntarios. Por ejemplo, dentro de ese destaque internacional están organizaciones del calibre del Banco Mundial, Transparencia Internacional, la CEPAL de las Naciones Unidas, entre otros, reconocimientos de medios de comunicación globales de fama internacional como The Economist y del país de España, que seguro conocen, además de universidades, el top 3 del mundo como Harvard y la London School of Economics. Todos estos medios y organizaciones han reconocido nuestro trabajo, han desarrollado publicaciones como casos de estudios debido a la innovación y el impacto de nuestras actividades y han de alguna u otra forma reconocido ese avance en términos de transparencia que está sucediendo en Ciudad del Este. Y acá les dejo una pequeña muestra de cómo tenemos estos recortes de pantalla de estos artículos, que todo centra en esto que es bastante raro en nuestro país, pero también a nivel internacional, cómo mantener esta movimentación colectiva de estudiantes de la base social, con la cual nosotros visitamos a través de estos voluntarios de nivel medio, jóvenes profesionales y estudiantes universitarios, a todos los establecimientos más necesitados de nuestro municipio, Ciudad del Este, el segundo más grande en términos de cantidad de establecimientos escolares del país, entrevistando a directores y directoras, conversando con estudiantes, siempre que ha sido posible hablando con los padres y madres para poder relevar los datos que nos permiten a nosotros analizar si los fondos del FONACIDE a las escuelas que más lo necesitan. Este trabajo lo hemos hecho ya por suficiente tiempo y de manera tan estratégica que logramos un incremento en la correcta utilización que implica directamente una reducción en términos de corrupción. Para el 2015, solo el 20% de los establecimientos escolares más necesitados de Ciudad del Este recibían los recursos del FONACIDE. Para el 2017, a través de nuestro trabajo, esto había subido a 80%, lo que implica más de 400 o cerca de 400% de escala de mejora en términos de inversión y de reducción de la corrupción. 400% es similar a un factor de 5 de incremento. Además de eso, el mecanismo de monitoreo del FONACIDE que desarrollamos en el 2015 lo traducimos al sector salud y en el 2015 habíamos ganado la hackathon gubernamental desarrollada por la entonces Secretaría Nacional de Tecnología y Comunicación, la Senatix, y desarrollamos una herramienta que permitía monitorear todos los establecimientos de salud del país y el stock de medicamentos en cada uno de esos establecimientos, además de los servicios disponibles y el horario de las personas del personal de blanco que debería atenderles con nombre y apellido. Como pueden ver, también se tenía la opción de informar o denunciar si es que faltaban los medicamentos que aparecían o si el doctor o la doctora del personal de blanco no estaba en su lugar de trabajo en el horario que debería estar, o en todo caso, si es que se iban y la atención era mala, se podía calificar también.
Tan bueno fue el impacto de esta herramienta que para 2018 el gobierno la descartó y la enterró, debido a que estaba moviendo el avispero en términos de la corrupción que ustedes seguro conocen en sus municipios, del negociado que implica los medicamentos de salud en el sector público, que en el 2020 fue una gran crisis para nuestro país. Además de eso, también estamos trabajando en el sector de datos abiertos desde el 2015. Y el año pasado, en época de la pandemia, durante la crisis, reactivamos el portal de datos abiertos de la sociedad civil. Es un lugar en donde las universidades, las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, pueden publicar datos que puedan contribuir a la transparencia o publicar datos de investigaciones que puedan facilitarle a otras personas el análisis de ciertas situaciones en varios sectores. Datos abiertos no es otra cosa que una planilla estructurada con datos, obviamente, que facilita por su forma de estructuración y por el nivel de desagregación de datos, el análisis necesario. En el caso que vamos a ver hoy, para el área educativa, la inversión del FONACYT. El año pasado también fuimos nosotros los que a través de una demanda en contra del Contralor General de la República logramos la publicación de las declaraciones juradas y que luego acompañando a organizaciones aliadas de Asunción pudimos llegar a un caso de la Corte Suprema de Justicia que ordenó la publicación de las declaraciones juradas de todas las autoridades entre 1998 y 2017, que son cientos de miles de declaraciones juradas, que tuvieron como primeras víctimas, por ejemplo, a la expresidenta de Petropar. Se recordarán también que el año pasado tuvo su situación con los recursos de emergencia. Como les mencionaba, acá hay recortes también a nivel nacional de lo que fue el impacto de nuestro trabajo, que llamó la atención del Ministerio de Educación y con quienes hasta hoy estamos trabajando, tanto con el Ministerio de Educación y Ciencias como con la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, para que podamos mejorar la transparencia y la ejecución del FONACYT. La presentación de hoy va a ser, en nuestros términos, bastante superficial. Nuestros módulos de capacitación sobre el FONACYT suelen llevar 4 fines de semana en un promedio de reuniones de 4 horas aproximadamente para cada módulo. Eso es muchísimo tiempo que estoy seguro que ustedes no tienen en el periodo de sus campañas. Vamos a hablar de temas bastante complejos como las contrataciones públicas, cuya curva de aprendizaje es muy alto. No vamos a poder entrar en esos detalles, lo vamos a presentar de nuevo superficialmente, pero cualquier cosa que ustedes duden o quieran aprender con mayor precisión, pueden visitar nuestra página web y en la sección publicaciones van a encontrar estos informes que hemos realizado nosotros desde el 2015, que aunque sus datos se enfocan en Ciudad del Este, nuestro municipio, en su última sección hablan de recomendaciones de políticas públicas para cada uno de los actores o agencias del Estado que tienen parte en el proceso administrativo del FONACYT. Esas recomendaciones de políticas públicas podrían fácilmente convertirse en sus propuestas de campaña para poder asegurar la correcta inversión del FONACYT. Esta es la estructura que quiero proponerles. Vamos a empezar hablando de si conocemos realmente el FONACYT, si comprendemos realmente de dónde viene, qué es, a dónde va. Saber si de verdad sabemos quién es el que ejecuta y quién es el que controla la ejecución o quiénes deberían hacerlo. Quiénes deben verificar y cómo, especialmente ustedes si es que llegan a ser autoridades electas. Vamos a utilizar la situación de Ciudad del Este como un caso comparativo para que ustedes puedan comprender más o menos cómo debería utilizarse estos recursos con todo lo que nosotros ya trabajamos. Y finalmente vamos a pasar a esa segunda sección de preguntas y respuestas en grupos más pequeños para que ustedes puedan hacernos todos sus comentarios y dudas y nuestro equipo de capacitadores les va a poder ayudar. Esta primera parte era para que ustedes tengan la seguridad de que la capacitación que están recibiendo, que van a recibir, viene de la única organización en el país que monitorea el FONACYT y que por lo tanto es experta en su proceso administrativo. Empecemos. ¿Qué tanto conocemos realmente del FONACYT? Lo que seguro todos sabemos es que en el 2012, a través de la ley 4758, se crea este fondo. Y este fondo surge de un proceso de más de 3 años, entre 2009 y 2012, durante el gobierno de Fernando Lugo, de una renegociación chiquitita para que el Brasil pueda pagar un precio más justo por la energía que nosotros le vendemos, ese excedente que no utilizamos y que le vendemos al Brasil.
En ese tiempo se logró triplicar ese precio de venta, que sigue estando por debajo del precio de mercado, pero esa triplicación generó montos siderales de recursos a través de la participación de la sociedad civil, especialmente de periodistas que se organizaron, de activistas sociales en ese movimiento que se llamaba Ahora PY, que se hizo un hashtag en Twitter. Se pudieron blindar estos recursos y según la ley se distribuyó ese fondo de la siguiente forma. De lo que vamos a hablar hoy es del 25% del FONACIDE que llega a las gobernaciones y a los municipios. Pero el FONACIDE también tiene otros pedazos que generalmente no se conocen. Por ejemplo, el 30% cada año de lo que entra como FONACIDE es el Fondo para la Excelencia de la Educación e Investigación, el famoso FEI que financia, por ejemplo, la beca Carlos Antonio López, la becal. Cada año, 28% del FONACIDE va al Tesoro Nacional, 10% va al Fondo Nacional para la Salud y 7% va a la Agencia Financiera de Desarrollo, la AFD. Nosotros utilizamos esta división, que es la tradicional, cuando se creó la ley, aunque en el año pasado, especialmente por la crisis de la pandemia, se hicieron modificaciones temporales que van a fenecer este año. Por ejemplo, desapareció el porcentaje que va a la Agencia Financiera de Desarrollo, pero como eso va a desaparecer por el tema de la pandemia, nosotros preferimos transmitirles a ustedes la distribución tradicional anual. Entonces, primera cosa que recordar, FONACIDE se divide en 5 pedazos. Solo uno de esos pedazos, del 25%, llega a gobernaciones y municipios, y es sobre ese pedazo el que vamos a hablar el resto de la presentación. De lo que le llega a estos gobiernos descentralizados, sean gobernaciones o municipios, el 50% sí o sí, al menos, debe ir a infraestructura educativa. El 30% a almuerzo escolar y el 20% a infraestructura para el desarrollo. Acá es importante aclarar lo siguiente. La ley dice al menos 50% para infraestructura educativa. Y ustedes se preguntarán entonces, ¿cuál es la diferencia entre infraestructura educativa y infraestructura para el desarrollo? La pequeña diferencia es que ese 20% se debería utilizar, por ejemplo, para obras viales, empedrados, asfaltados, la construcción de un pequeño puentecito si hace falta, para facilitar la accesibilidad a muchos establecimientos escolares que ustedes seguro tendrán en sus municipios, que llueve y no se puede llegar a la escuela porque se inunda, o hay un riachuelo que inunda, que no se puede pasar, o el camino de verdad es tan precario que no hay una forma de acceder a ese establecimiento escolar sin que se mejore el estado vial. Este 20% también se puede utilizar para obras como iluminación para la seguridad del establecimiento escolar. Hay escuelas o colegios que tienen el turno tarde-noche o que enseñan mallas profesionales en el periodo ya de la tarde-noche que podrían beneficiarse a través de un alumbrado público para generar mayor seguridad. Pero este 20% es maleable. Es decir, en un año de todo lo que le llega a un municipio, el municipio puede utilizar 70%. No hace infraestructura para el desarrollo y ese 20% lo lleva a infraestructura educativa. Alternativamente puede hacer lo siguiente también. En un año puede gastar 60% en infraestructura educativa y 40% en almuerzo escolar, dependiendo de las necesidades del municipio. Pero de lo que llega cada año, esto ustedes tienen que saber. Esta es la distribución. Sí o sí de lo que sea que llega, 50% debe ir a infraestructura educativa, sí o sí debe ir 30% al almuerzo escolar y el resto de este 20% puede ser maleable, pero si se quiere utilizar de cierta forma específica, debe ser para obras relacionadas a lo vial, accesibilidad y seguridad, siempre que se puedan vincular a un establecimiento de salud. Perdón, un establecimiento escolar. En términos de importancia del FONACIDE, yo quiero destacar 2 áreas muy específicas. Lo primero es que el FONACIDE es el único fondo que tiene Paraguay para infraestructura educativa. Virtualmente no hay otro fondo. Cuando se creó el FONACIDE en el 2012, se cerraron los fondos de infraestructura del Ministerio de Educación y Ciencias. Es decir, sin el FONACIDE, hoy nosotros no tendríamos recursos para
adecuar, reparar o construir nuevas aulas, sanitarios, equipamientos o equipar escuelas y colegios o proveer almuerzo escolar. Simplemente es imposible. De ahí el segundo punto de importancia del FONACIDE. Como les expliqué al inicio, el FONACIDE, los recursos que tiene, provienen de lo que nosotros le vendemos al Brasil del excedente que no utilizamos de Itaipú. 50% de lo que nos corresponde a Itaipú, nosotros en promedio utilizamos entre 10 y 15%, el resto, según el tratado, le tenemos que vender a un solo comprador, que es Brasil, y la plata que entra por venderle eso es lo que genera los recursos para el FONACIDE. Se estima que para el 2027, o entre 2027 y 2030, nosotros vamos a consumir toda la energía que genera Itaipú de nuestro 50%. Al no haber excedente, es imposible venderle a Brasil, al no poder venderle a Brasil nuestro excedente, porque ya consumimos todo, no existen recursos que ingresan como FONACIDE. Si eso no tenemos, como les estaba mencionando, no tenemos otros fondos para infraestructura educativa y almuerzo escolar en Paraguay. Solo 3 municipios posiblemente tienen suficientes recursos propios, Asunción, Ciudad del Este y Encarnación, como para invertir con esos recursos propios en infraestructura educativa. El resto del país, casi nada. De hecho, dependen directamente de lo que llega al FONACIDE para poder mantener sus establecimientos escolares. Recuerden eso, por favor, y por eso acá la ilustración, el tiempo se nos acaba de muchas formas. Es imperativo que ustedes como autoridades electas de esa forma puedan invertir correctamente el FONACIDE, porque si se nos acaba entre 2027 y 2030, la infraestructura educativa va a tener que seguro sufrir un proceso para recaudar algún lado, para poder mantenerla. Y la corrupción afecta directamente esa relación entre infraestructura educativa y la calidad del aprendizaje de nuestros estudiantes. Para que tengan una idea de los montos, desde el 2012 se han transferido más de 785.600 millones a gobiernos departamentales del FONACIDE y más de 2,5 billones de guaraníes a los gobiernos municipales. 2,5 billones siendo 2,5 millones de millones. Eso es 1 billón. ¿Por qué la diferencia tan grande entre gobiernos departamentales, lo que han recibido, y lo que muchísimo más recibieron los gobiernos municipales? Según la ley, lo que se distribuye de ese 25%, 80% debe ir a municipios, 20% debe ir a gobernaciones. De ahí la diferencia. Se prioriza y se le da más recursos a los municipios y se le da menos a las gobernaciones. Pero se asume que gobernaciones y municipios articulan juntos para poder invertir estratégicamente los recursos disponibles del FONACIDE. Un ejemplo claro, Asunción recibió, a ver, acá saltó. Asunción ha recibido hasta ahora 53.000, o sea, más de 53.000 millones de guaraníes desde el 2012. No recibe recursos del FONACIDE desde el 2018, para que tengan una referencia. Estamos investigando por qué. Lo mismo estamos haciendo con el municipio de Encarnación, que es el único municipio adicional a Ciudad del Este en el cual estamos tratando de expandir nuestro monitoreo. Tendremos datos muy pronto, así que en una pausa ahora les digo, para las personas que no han guardado el número de WhatsApp desde el cual les escribimos, por favor guárdenlo si es que les interesa seguir recibiendo información sobre, por ejemplo, la inversión del FONACIDE en sus municipios, el análisis de inversión, entre otras cosas que vamos a estar facilitando para los municipios que mencioné y para los otros más adelante. Pero en el caso de Asunción, por ejemplo, todavía no reciben ellos del 2018 más fondos. Y el número 2, Ciudad del Este es el número 1 del país en términos acumulativos, con más de 18,4 millones de dólares recibidos desde el 2012. La diferencia con Asunción es de cerca de 10 millones. Es muchísimo dinero que no está disponible para otros municipios. Hay una distribución muy desigual de estos recursos que se concentran en algunos municipios sin tener suficiente justificación. Voy a hablar más de eso adelante.
Por eso hasta hoy tenemos todavía en Ciudad del Este, en Asunción y seguro en Encarnación, las ciudades capitales más importantes del país, este tipo de situaciones. Escuelas que no pueden dar clases porque cuando llueve se inundan, porque tienen riesgo o peligrosidad por las conexiones eléctricas, o porque simplemente la infraestructura es ya de por sí una amenaza a la vida de los estudiantes porque hay peligro de derrumbes, que ya sabemos en el pasado ha sucedido. De las varias leyes, reglamentos y resoluciones, hoy le queremos presentar tres y queremos que se recuerden estos tres en términos del FONACIDE. Desde la primera ya estábamos hablando, que es la ley que crea el FONACIDE, la 4758/12. La segunda es la ley de acceso a la información pública, fundamental para lo que sea que quieran hacer desde la Junta Municipal o la Intendencia. Y la tercera es la ley 5581/16, que es la primera ley 4 años después de que se creó el fondo, que incluye sanciones y exige transparencia específicamente a municipios y organizaciones sobre la utilización de los recursos del FONACIDE. Noten que la primera ley implícitamente no tenía ni sanciones ni exigencias de transparencia para la utilización de los recursos. Vayamos de a uno. La primera ley que les mencioné, un tema que tocamos, las 5 divisiones del FONACIDE, esos porcentajes. El segundo punto es que se distribuye, esta ley establece que la distribución de los recursos del FONACIDE deben seguir el modelo de los royalties de Itaipu Nacional. Seguro ustedes también sabrán que la distribución de los royalties tiene dos factores más importantes de una u otra forma. En primer lugar, la influencia del área del embalse de la hidroeléctrica, el territorio inundado. En segundo lugar, el factor demográfico. Es decir, con esto, las ciudades están más cerca del embalse, de lo que afectó el embalse de la hidroeléctrica de Itaipú, deberían recibir más y los que no deberían recibir menos. Y eso no tiene sentido, obviamente, porque hay municipios en el Chaco paraguayo, en el interior del país, lejos de Ciudad del Este y Hernandarias, que necesitan más que Ciudad del Este y Hernandarias. Y aún así, Hernandarias, que es el municipio más afectado por el embalse de la hidroeléctrica, no es el número 1 en recepción de recursos del FONACIDE. En realidad es Ciudad del Este. Hay muchas cosas que no se hicieron bien y que se siguen perpetuando en la administración incorrecta del FONACIDE. Luego está, según esta ley, y en esto no puedo enfatizar lo suficiente, el proceso de microplanificación del Ministerio de Educación y Ciencias. La microplanificación de la oferta educativa, de la cual vamos a hablar más adelante. Lo que por ahora tienen que anotar es que esta microplanificación es la que guía la inversión de los recursos del FONACIDE, que reciben los municipios y las gobernaciones. En otras palabras, existe una guía de a dónde hay que invertir con mayor prioridad los recursos del FONACIDE para escuelas, colegios, en municipios y dentro de las gobernaciones. Existe. Pero como casi nadie sabe, los intendentes e intendentas invierten donde quieren y cuando quieren. El otro punto que quiero que recuerden también es que el FONACIDE se recibe en cuentas bancarias especiales. Cada municipio tiene al menos 2 cuentas bancarias especiales, una destinada al almuerzo escolar y la otra para infraestructura educativa. En una llega el 30% al menos, en otra llega el 70% restante. Pueden haber más y pueden haber en más de un banco, pero estas cuentas especiales aseguran de que la plata esté ahí. Y otro factor que la gente suele confundir, los recursos del FONACIDE no se devuelven si es que no se utilizan, se quedan en la cuenta bancaria. Al ser una cuenta bancaria que tiene recursos públicos, el FONACIDE, ustedes pueden solicitar a través de la ley de acceso a la información pública el extracto bancario de estas cuentas bancarias para saber los movimientos de cómo se utilizaron los recursos del FONACIDE. Haciendo eso, nosotros en Ciudad del Este identificamos que desaparecieron $200.000 del FONACIDE entre 2012 y 2013, y con una investigación de nuestro equipo, después de varios años, encontramos que esos $200.000 los había utilizado el clan Zacarías para pagar honorarios, algo ilegal dentro de la ley del FONACIDE, y dar regalos como canasta de Navidad en la época de Navidad.
Entonces, recuerden eso, hay cuentas bancarias especiales, la plata que no se utiliza, los saldos no se devuelven a Hacienda, se quedan en la cuenta bancaria, y que existe un proceso que se llama microplanificación que debe guiar la forma de invertir los recursos del FONACIDE. Eso es fundamental. La ley de acceso a la información pública, que ojalá ustedes ya conocen, nos permite a los ciudadanos acceder a todo lo que esté en poder de una fuente pública, sea una agencia, sea un municipio. Pero antes de llegar a eso, que casi se me pasaba, la ley del FONACIDE también establece cuáles son los organismos que deben auditarlo. Dos son los fundamentales: la Contraloría General de la República y la Auditoría General del Poder Ejecutivo. Noten que hay una disparidad entre la periodicidad de presentación de informes. Para la Contraloría y la Auditoría General hay informes cuatrimestrales, pero adicionalmente a la Contraloría se tienen que presentar también informes semestrales. Si no se presentan estos informes en tiempo, en forma, y si no se aprueban estos informes, los municipios no reciben la siguiente transferencia del FONACIDE. Eso pasó en Ciudad del Este entre 2018 y 2019. Cuando se le destituyó a la administración del clan Zacarías en Ciudad del Este, no se había presentado los informes, asumió la nueva administración y hasta que esa nueva administración presentó el informe, ahí recién se pudo transferir un monto acumulado del FONACIDE. Entonces, puntos muy importantes. Ahora sí llegó la ley de acceso a información pública. Como les mencionaba, cualquier persona puede requerir información a través de esta ley. Todas las solicitudes que se hagan deben ser respondidas por la fuente pública en un periodo no mayor de 15 días hábiles. Si es que no se les responde en ese tiempo, ustedes tienen dos opciones. Una es presentar un amparo para que puedan recibir la información. La otra es darle mayor tiempo a través de una reconsideración. Pero en cualquier caso, si hay una denegación implícita de la fuente pública, la autoridad máxima de esa institución pública debe firmar. Ejemplo, si es que están en un municipio, hablemos de Encarnación, en Itapúa, si es que se solicita información pública sobre las cuentas bancarias del FONACIDE en Encarnación y se deniega eso porque se dice que es información privada o lo que fuera, la justificación la tienen que hacer a través de una nota, se deben explicar los artículos en los cuales se basa la denegatoria y en este caso debe firmar él o la intendente de Encarnación. No puede ser una denegatoria así nomás ya. No vamos a entrar en profundidad sobre lo que es la ley de acceso a información pública en este taller porque, como les dije, eso tomaría también su propio módulo y toda la tarde. Lo mismo en la sección de preguntas y respuestas. Pero es importante que ustedes conozcan esto. Esta ley también en su decreto reglamentario habla por primera vez de esto que es datos abiertos. Como les explicaba, datos abiertos son planillas estructuradas que facilitan para cualquier persona, especialmente si sabe un poquitito de Excel, el análisis de información sobre el sector al cual incumba la planilla que se publica. Por ejemplo, las contrataciones con recursos del FONACIDE que se publican en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas tienen un formato de planilla que se puede descargar y ustedes ahí pueden descargar todas las contrataciones públicas que se hacen para el municipio de, sigamos con el ejemplo, Encarnación, y analizar ahí cuál es la empresa que más recibió recursos, hacer un filtro con tablas pivot y ver entonces quién es el proveedor o la proveedora, la empresa que más recibió plata del municipio con el FONACIDE, investigar si es que el nombre de la persona es quizá de un clan familiar o no, sucede mucho en otros municipios, ver cuánto es el periodo del tiempo, entre otras cosas. Todo a través de una planilla. Esos son los datos abiertos de forma bastante sencilla. Y si tienen ustedes como concejales y concejalas o candidatos a la intendencia, si tienen seguro ahí acceso a un técnico, a un equipo que les apoye, esto no debería tomar demasiado tiempo para las personas que tienen un poquitito de habilidad en Excel. La transparencia a través de datos abiertos es fundamental, ahorra semanas. De leer PDFs de contratos manualmente a filtrar las cosas en una planilla, hay semanas de ahorro. Llegamos a la tercera y última ley, que es la ley 5581/16 que queremos que aprendan hoy. Esta es la que, como les decía, exige mayor transparencia, específicamente exige que los municipios deban publicar, y acá la tarea para ustedes si quieren poner esto en tela de juicio en sus campañas, cada municipio, según esta ley, debe publicar en su portal web, en una sección específica del FONACIDE, todos los contratos que se hayan hecho con recursos del FONACIDE.
Si ahora mismo ustedes van a su página, a la página web de su municipio, deberían encontrar una sección FONACIDE y en esa sección deberían encontrar todos los contratos desde el 2012 hasta ahora que se hayan hecho con fondos del FONACIDE. Si no, acá ya tienen una ley que pueden utilizar para exigir transparencia en ese sector. Además, se establecen sanciones a través de esta ley. Son sanciones que para clanes del nivel del clan Zacarías, como las sanciones son en jornales mínimos, es vuelto de recreo para clanes muy ricos, pero lo que hemos notado es que ninguna junta municipal ha utilizado estas sanciones, aunque sea para exponerle irregularidad y sancionar públicamente de que X intendente o intendenta no está haciendo bien las cosas. Es importante también, entonces, si encuentran irregularidades, acá hay sanciones que se pueden invocar. Siguiendo con la presentación. Esta es una gran confusión que se instaló por mala comunicación de los medios de quién es responsable por la ejecución y el control. Y en esta discusión siempre se habla de el Ministerio de Educación versus los municipios. Es lo más común. Y de hecho, por eso vamos a nosotros cubrir de verdad quién es el que hace la ejecución y quién debería hacerlo. Quién es el que controla y quién debería controlar. Y dónde hay colaboración entre el ministerio y los municipios. En ejecución, la historia es simple. El MEC no ejecuta los recursos del FONACIDE. Punto. Intendente, intendenta o concejal que quiera decirles que el MEC tiene la culpa, ahí está, es una excusa, quiere poner una cortina de humo, quiere cambiar la conversación y quiere quitarse la responsabilidad. Son los municipios los que ejecutan los recursos del FONACIDE. El MEC no hace eso ni hace llamados a licitación pública. Es el municipio el que hace el llamado, es el que ejecuta los recursos y el que debe publicar los contratos y facturas de pago de las licitaciones públicas con recursos del FONACIDE. Atiendan esta distinción porque en serio es algo que hace falta que más personas, que la ciudadanía domine. Siempre le tienen la culpa al MEC y el MEC no tiene ninguna de estas responsabilidades. Si se recuerdan en la primera diapositiva, cuando les explicaba los 5 pedazos en los que se distribuye el FONACIDE, recuerdan que el 30% del FONACIDE cada año va al Fondo para la Excelencia de la Educación e Investigación, el FEI. El FEI es el que financia en parte las becas Carlos Antonio López. Con el FEI, con ese 30%, existe un porcentaje chiquitito que tiene el MEC con el cual puede hacer obras de infraestructura. Pero comparado a ese 25% y a lo que le llega a los municipios, ese pedacito del FEI no es nada. Solo para darles la aclaración. En términos de control, ¿quién es el que debe controlar? El MEC tiene una pequeña función de control que es aprobar el listado de escuelas que deben recibir el FONACIDE. Existe un listado que se hace cada año que ubica en orden de prioridad a las escuelas y colegios más necesitados del país, por municipio. Sabemos que todas las escuelas de nuestro país tienen, especialmente las públicas, tienen necesidades, pero aún así existen escuelas y colegios que tienen más necesidades que otros. Este listado de escuelas que se hace cada año en los municipios, que se llama el listado de priorización, voy a hablar un poquitito más de eso adelante, ese es ese documento guía que hablaba yo hace rato cuando decía lo de la microplanificación. Vean también que el MEC no monitorea el avance de obras ni de alimentación escolar. Una ironía, si quieren llamar ironía, o una estrategia política muy inteligente, entre comillas, fue cerrar el presupuesto de infraestructura del Ministerio de Educación cuando se creó el FONACIDE. ¿Por qué? Porque le dan la función al MEC, entre comillas, de monitorear el FONACIDE, pero le quitan todos los recursos para hacer el monitoreo, que eran los recursos que estaban en infraestructura. Desde el 2012 este fondo se creó para que sea fácil de desviar y robar y súper difícil de monitorear. Del lado de los municipios, como ejecutores de los recursos, sí o sí tienen que monitorear el avance de obras y la distribución de la alimentación escolar.
Y el municipio debe solicitarle al MEC también la aprobación del listado de escuelas en las que pretende invertir recursos del FONACIDE. Y ahora vamos a la parte de colaboración. Este otro punto que por favor les pido que no se olviden y que ojalá que en sus municipios ustedes sean partícipes o promuevan la existencia de un estamento que es el Consejo Distrital de Educación. Es en ese estamento en el que el MEC y el municipio colaboran. En ese estamento el MEC lidera este proceso de microplanificación de la oferta educativa que les mencionaba, que tiene como resultado más importante la lista de urgencia, ranking le pueden decir, el ranking de necesidades por municipio que ordena a los establecimientos escolares más necesitados. En orden, así es. El número 1, 2, 3, 4, 5, 6. El número 1 es el más necesitado, 2 menos y así sucesivamente. Ese ranking existe para 5 áreas. Cada año, repito, hay un ranking que se hace anualmente para cada área de 5. Las 5 son aulas, tiene su propio ranking, instituciones más necesitadas en el municipio, sanitarios, equipamientos, otros espacios y alimentación escolar. Una escuela, por ejemplo, la escuela, supongamos, Augusto Roa Bastos, puede ser la número 1, la más necesitada en el área de aulas, ser la número 3 en el área de sanitarios, ser la número 40 en el área de equipamientos y ser la número 3 en alimentación escolar. Y así cada establecimiento escolar tiene su posición en cada una de estas 5 áreas. ¿Se dan cuenta cómo y por qué les digo que es súper complejo monitorear el FONACIDE y súper fácil de desviarlo? En este Consejo Distrital de Educación, que debe existir en todos los municipios, se co-crea ese listado anual de priorización que les mencionaba. ¿Y quiénes están en ese Consejo Distrital de Educación? Enseguida les voy a explicar con el proceso mucho más gráfico para que no se queden ustedes con estos puntos. Pero valga esa aclaración y reiteración de que existe un espacio, que es el Consejo Distrital de Educación, en el que colaboran el MEC y el municipio para identificar y priorizar las escuelas y colegios que deben recibir recursos del FONACIDE cada año, según su nivel de urgencia. ¿Por qué les sirve esto a ustedes? Porque también se instaló esa mentira de que el intendente le diga, el MEC me viene y me impone dónde yo tengo que invertir, el MEC no sabe las necesidades de mi municipio, yo tengo que invertir donde a mí me parezca, donde yo sé que se necesita. Mentira, existen estos espacios. Y ahora les voy a tratar de explicar este término pomposo que estuve repitiendo varias veces, que es el proceso de la microplanificación de la oferta educativa que lidera el MEC. ¿Cómo se ve esto como proceso? Todo se inicia cada año, en abril, en cada escuela o colegio de su municipio. Según el manual de la microplanificación, el director o la directora le tiene que invitar a los docentes, a los padres y madres, o la asociación cooperadora escolar la hace, a los estudiantes, o si tienen centro de estudiantes, a sus representantes, a una reunión en la que hablan ellos de cuáles son las necesidades más importantes en infraestructura de su escuela o colegio. El director entonces procede con esta participación a elaborar una planilla. Entonces el director de esta escuela, después de esta reunión, escribe repitiendo Augusto Roa Bastos, escuela Augusto Roa Bastos, nuestra necesidad principal es techo para el 3er grado, la justificación, así se ve la planilla, justificación es peligro de derrumbe. Cada director o directora de cada escuela tiene esta planilla, donde establece sus necesidades para aulas, esas 5, aulas, sanitarios, equipamientos, otros espacios y almuerzo escolar. Escriben sus necesidades y esa planilla la facilitan ellos, supuestamente con una verificación de la Dirección de Infraestructura del municipio. Esto nunca sucede, gente, pero el manual dice y le ponemos acá. Supuestamente una persona de la municipalidad viene y verifica que sí, de hecho, el techo está por caer, que no es que el director o la directora nomás dice, porque eso también sucede, porque nadie verifica.
debería verificar, pero esta planilla cada uno de los directores y directoras le envía a sus supervisores. En Ciudad del Este hay 7 supervisores. Como sabrán, cada supervisor o supervisora tiene a su cargo un número de escuelas y colegios. Entonces, el supervisor de una región recibe todas las planillas de las escuelas que dependen de ella. Y entonces el supervisor hace su propio listado. Ese listado es el ordenamiento en ese momento de todo lo que para su región educativa, acá si en mi región está la escuela Augusto Robasto, Juana María de Lara, la escuela Presidente Franco, etcétera, etcétera, ellos por región hacen su lista de priorización. Entonces, en Ciudad del Este, cada uno de los 7 supervisores tiene su lista ya de las escuelas ordenadas según urgencia. Esa lista, que es la planilla por la región educativa, es la que después ellos llevan al Consejo Distrital de Educación. En ese Consejo Distrital de Educación, como les mencionaba, hay participación de la sociedad civil, hay representación de los supervisores, el sector privado, la municipalidad, en el caso de Ciudad del Este están gremios docentes, representantes de directores, gremios estudiantiles, por los cuales estamos peleando ahora para que tengan también participación, no solo del sector de nivel medio, pero también universitarios. Entonces, este es un estamento mixto y ahí se van las planillas de supervisores. Trabajando en ese Consejo Distrital de Educación, se llega finalmente al acta de priorización. Entonces, sigo con el ejemplo de Ciudad del Este, si habían 7 planillas, una por cada supervisor, con el orden de lo que para la región de cada supervisor eran las escuelas más necesitadas, eso se resume en una planilla. Esa planilla única es la aprobada en el acta de priorización, que la firman todos los representantes que están en el Consejo Distrital de Educación, incluyendo a la municipalidad. Esa es la planilla anual de microplanificación. Y como planilla tiene 5 hojas, obviamente una por cada área. Y ahí se puede ver entonces el ranking de las escuelas más urgentes en términos de aulas, de lo mismo para sanitarios, de lo mismo para equipamiento, otros espacios y almuerzo escolar. Esa acta y esa planilla es la que debe guiar la inversión del FONACYT. De eso, sí o sí, este proceso debe terminar para agosto. Esa acta, como les dije, tiene los 5 rankings anuales y eso es lo que nosotros vemos, como le estaba explicando en estas 5 áreas. Para esto es donde se tiene que distribuir los recursos del FONACYT. Como decía al inicio, entre el 50 y 70% poder de infraestructura, el 30% de alimentación escolar. Muy importante que ustedes manejen este proceso, porque casi en ningún municipio se respeta. El director luego nos llama a una reunión en su escuela para establecer las necesidades, y ahí obviamente que si la comunidad educativa no sabe, ¿cómo va a exigir después que lleguen los fondos del FONACYT? Siguiente, ¿qué deben verificar ustedes como autoridades electas? Primero el proceso de licitaciones, y vamos a hablar de eso. Además de eso, las licitaciones en sí. Y luego les facilitamos una pequeña lista de los problemas usuales con el FONACYT para que ustedes puedan tenerlos como posibles banderas rojas. En el proceso de licitaciones, ¿qué es lo que tenemos que destacar? Primero, que hay actores involucrados que vienen de gobiernos, de la agencia de gobierno central y descentralizado. Obviamente en el proceso del FONACYT están involucrados la Intendencia, la Unidad Operativa de Contrataciones, seguro conocen las UOCs, la Junta Municipal, el Consejo Distrital de Educación, ahora saben que es un actor fundamental este consejo. Obviamente Hacienda y una dependencia de Hacienda que es la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, la DNCP, y el MEC. Acá luego ya hay una complejidad. Intendencias y juntas suelen tener una relación naturalmente conflictiva por política. Además de eso, está el Consejo Distrital de Educación, que es un estamento mixto, tiene representantes de todos los sectores en una sociedad. Luego está Hacienda y la DNCP y el MEC. Quien quiera haya trabajado un poquito con el gobierno sabe que los ministerios son como silos, no son muy buenos en coordinar trabajos.
Entonces, primera gran limitación o desafío, hay una complejidad en la cantidad de actores y el proceso del FONACIDE. Estos actores deberían seguir este proceso. Este es un proceso ideal que voy a tratar de explicarles nuevamente. Todo este flujo, para que sepan cómo surge una licitación con recursos del FONACIDE. Se recordarán atrás que en el Consejo Distrital de Educación, voy a volver para que vean acá, en el Consejo Distrital de Educación se generaba esa acta de priorización, el listado con esos rankings que ven acá, ¿verdad? Y que en agosto se tiene que terminar, eso se envía al Ministerio de Educación y Ciencias y ahí se aprueba. Bueno, entonces acá esto empieza con el consejo, con el acta que tiene la lista de priorización. Si la UOC del municipio es buena, va a agarrar esa lista de prioridades y va al menos a agarrar al top 5 de cada una de las aulas, cada una de las áreas. Esto significa los 5 más necesitados para aulas, los 5 más necesitados para sanitarios y los 5 más... ya terminó ya el FONACIDE. Terminó ya el FONACIDE. Si van a invertir en 10 establecimientos escolares, posiblemente en esos municipios ya se terminó el FONACIDE. Por eso hay un listado de priorización. Pero continúo con el ejemplo. Entonces, los 5 más necesitados de cada una de las áreas. Ciudad del Este, siendo el más rico anualmente con recursos del FONACIDE, no puede dar a más de 5 escuelas el almuerzo escolar por todo el año. Y es el municipio que recibe en promedio entre 10.000 y 11.000 millones de guaraníes al año. Lejos, muy lejos de cualquier otro municipio. Y no alcanza para más de 5 en almuerzo escolar. Entonces sepan que se termina muy rápido. La UOC agarra estas listas, entonces dice yo, con los recursos que tengo, voy a invertir acá, miro la lista de priorización, los 5 más necesitados de aulas, de sanitarios y capaz de otros espacios, y almuerzo escolar. Y eso le envía a la intendencia, le dice, acá está mi lista de lo que tenemos que invertir intendente e intendenta, le dice la UOC, por favor solicita la aprobación del MEC, que es un procedimiento requerido. Entonces se envía esa nota, solicitud de aprobación al MEC, específicamente a la Dirección de Infraestructura del MEC. Esa nota es súper simple, es así una nota que tiene un pequeño encabezado, se solicita la aprobación y en el medio tiene una tabla, imagínense una tabla larga, que tiene una lista ahí de escuelas. Y aparecen todas las escuelas que el municipio dice acá queremos invertir y le pide al MEC que apruebe. Si se hizo bien, esa lista que le envía al MEC es la lista de las escuelas más necesitadas, según las áreas. El problema, para que sepan, candidatos y candidatas, es que el MEC no verifica la posición de priorización, que es una grave falencia que nosotros venimos denunciando hace años. Y ahora que estamos trabajando con el gabinete del MEC, le transmitimos esa preocupación. El MEC agarra lo que le pasa a la intendencia y es como que agarra, ok, apruebo, firmo, envío a la intendencia. Entonces el intendente suele venir y decir, ya me aprobó el MEC. Generalmente no beneficia a los más necesitados, pero el intendente les va a decir a ustedes, a mí me aprobó el MEC. Sepan esto para que cuando llegue a la Junta Municipal ustedes puedan revertir la situación. Con su aprobación hecha la intendencia, le envía la aprobación a la UOC y la UOC ahí crea el pliego de bases y condiciones. El pliego de bases y condiciones es un documento, ya una base contractual, tiene una sección de artículos como en un contrato, y luego tiene los lotes y los ítems en donde se detallan todas las cosas que se van a comprar. Lote 1, Escuela Augusto Rabastos, ítems, muralla perimetral, tantos metros por tanto, X cantidad de ladrillos, C agujeros, precio, cantidad, todo eso está listado ahí. La UOC crea ese pliego de bases y condiciones, o PBC, se le dice siempre PBC, le envía a la intendencia, acá está el pliego intendente, con todo lo que vino aprobado del MEC, y la intendencia presenta esta junta municipal. En la junta municipal ustedes pueden revisar si es que las escuelas que aparecen ahí son las más necesitadas según la priorización, primer punto, muy importante. Y siguiente, si es que los materiales y el costo de verdad van de acuerdo al precio del mercado. Que no sea que un aula cobren 100 millones por un aula, por construir un aula, entre otras cosas. Si la Junta aprueba, eso se devuelve a Intendencia, que le vuelve a pasar a UOC, y la UOC publica ahí el proceso, el llamado a licitación en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, y desde ese momento en adelante casi todo el proceso es transparente.
Aunque no lo crean, la DNSP es una de la dirección es una de las direcciones de contrataciones públicas más transparentes del mundo. Está ahí en el top 3 con Inglaterra y con Ucrania. Lastimosamente, muy poca gente sabe utilizar los datos abiertos que facilita la DNSP para monitorear irregularidades. Estamos llegando ya a la parte final. ¿Qué deben entender sobre licitaciones? Sigue la priorización, como les dije, en la Junta. Revisen eso. Se hizo la solicitud de aprobación del MEC. Realmente condice con las necesidades. Y la Junta, obviamente, al tener el PBC, el pliego de bases y condiciones, hacer lo mismo. ¿Cuáles son los tipos de licitaciones comunes con recursos de FONACIDE? Comunes que no significa que estén bien, pero los más usuales. La licitación pública nacional, el concurso de ofertas y la contratación directa. Esos son los mecanismos de licitaciones más normales con recursos del FONACIDE. El anormal, raro y que debe levantar una bandera roja es la vía de la excepción, que es un procedimiento que está regulado dentro de la DNSP, pero que ahora les voy a explicar por qué es irregular, por qué es raro. Noten en la columna de la izquierda que los montos, los números que aparecen dicen JM, son montos en jornales mínimos. Entre mayor el monto de jornal mínimo, si ahora se fijan a la derecha, en la columna de la derecha, entre mayor el monto, mayor el periodo de publicidad o transparencia de las contrataciones. La lógica detrás de esto es que entre más plata voy a usar para contratar, mayor el tiempo de mi llamado y de transparencia para que la mayor cantidad posible de proveedores se pueda presentar. Si se presentan muchos proveedores oferentes, es menos probable de que haya una propuesta muy mala, porque muchos oferentes van a competir en precio y en calidad, y es más probable que el municipio entonces llegue a una oferta que mezcle mejor precio y calidad. Por eso el tiempo. Entre menor el tiempo de publicidad y los montos, más posible de que un grupito de empresas, a veces carteles, existen varios carteles que se organizan para ganar licitaciones públicas, puedan alcanzar la licitación y se presentan todos nomás luego. Y ahí la municipalidad no tiene demasiadas opciones. Tiene dos ofertas. Si es que es muy malo, ahí puede cancelar otra vez el llamado, lo que toma muchísimo tiempo y atrasa las obras. Y eso es presión política y ataque de la sociedad, ¿verdad? Porque no se hacen las cosas. Entonces, tienen que tener esto en cuenta. Ahora, por la vía de la excepción, noten que hay solo 3 días corridos. Y la vía de la excepción no tiene montos mínimos o máximos en jornales mínimos. Noten eso también. Ciudad del Este hizo meses atrás una licitación por la vía de la excepción por más de 10.000 millones de guaraníes con recursos del FONACIDE. Totalmente irregular. Traten de imaginar cómo una empresa o varias empresas van a, en 3 días, al saber que tengo 3 días, van a presentar ofertas por 10.000 millones de guaraníes. Por eso es que se dice que la vía de la excepción es peligrosa. Menos tiempo, menos posibilidad para propuestas y competencia, mayor posibilidad para direccionamiento de las licitaciones a empresas amigas. Muy importante que recuerden esta parte. Finalmente, para que entiendan también más o menos los plazos, para que no les joda nadie, porque siempre está la excusa de que todo es muy lento en la burocracia y que la junta y que tal cosa, y por eso nomás no salen las obras. Vieron que la LPN, la licitación pública nacional, era arriba la que tiene mayores montos y la que tarda más. Entonces, asumamos que ustedes hacen una licitación pública nacional, lo que implica que sería el periodo más largo. A lo sumo, si es que es una licitación pública nacional, hay 30 días corridos para la aprobación, modificación o rechazo del pliego de bases y condiciones por parte de la Junta Municipal. Si no aprueban ni modifican ni rechazan, tiene sanción ficta. Eso sí es que no hacen nada, ¿verdad? 30 días va a tardar. Lo mismo para el resto. Publicación en la NSP, 20 días corridos a lo sumo. Después se tiene que publicar ya. Si es que todos estos procesos se hacen en el último día, a lo sumo, exagerando, una licitación debe tardar 120 días aproximadamente para tener ya el contrato firmado.
Recuerden que tener el contrato firmado no implica que ya se inicien las obras, pero para tener el contrato firmado, 120 días. Si tarda más de eso, o hay incompetencia, o hay corrupción, o hay incapacidad dentro del municipio. Uno de los tres no puede ser, si está tardando más. En los otros procesos con montos menores, los tiempos son menores, o sea que no alcanza 120 días. Como referencia, entonces tengan esto. En Ciudad del Este, sigo con nuestro ejemplo de nuestro municipio, hubo un proceso licitatorio que tardó más de 10 meses en firmar contrato. Esos son 300 días, gente. Totalmente irregular. Seguimos. ¿Dónde suelen existir problemas? Acá está la lista para sus banderas rojas. La Intendencia o la UOC no respeta el listado de priorización. No se beneficia a las escuelas más necesitadas. La Junta Municipal, por algún acuerdo político, lo que fuera, aprueba sin verificar, no importa si es que son las más necesitadas o no. El municipio no controla las obras, le contrata a la empresa, pero no controla que la empresa empiece a tiempo, ni que los materiales sean de la calidad que se comprometieron. No cobra las multas por atraso que existen dentro de los contratos, súper común. La empresa luego es amiga del intendente, están atrasados 6 meses, hay un porcentaje X por mes de atraso, nunca se cobra. Y los directores nunca reciben sus contratos. Si quieren hacer algo, candidatos y candidatas, que cambien, muy pequeño, pero que cambie mucho, aseguren que los contratos de las obras, en el momento de que tengan, les faciliten a los directores de las escuelas que van a recibir los recursos. Con eso el director o la directora ya puede saber ya dónde se va a hacer la obra, para qué, cuándo debe empezar, cuáles son los materiales y el tamaño de la obra que tienen que hacer, cuándo debería terminar. Si el director tiene ya el contrato, puede hacer todo eso. Pero como no tiene, luego las empresas después le hacen el trabajo a medias, le hacen más chiquito, el ladrillo sea agujero y le ponen ladrillo visto, o al revés, ¿verdad? Los materiales deberían ser metal, le ponen madera, lo que fuera. Muy importante, tan sencillo como solo hacerle llegar los contratos, el impacto que puede tener esto es enorme. Y ahora, ya terminando la parte de mi presentación y a punto ya que vayamos a la sección de preguntas y respuestas, quiero compartir con ustedes un video, un material audiovisual que resume lo que fue nuestro monitoreo en Ciudad del Este para que ustedes tengan idea de lo que se puede hacer cuando hay monitoreo desde la sociedad civil y muchísimo más si es que la Junta Municipal o la propia Intendencia tiene interés de transparentar la gestión. Entonces ahora voy a apagar mi micrófono y video y les dejo con nuestro material. Paraguay es uno de los países latinoamericanos con mayor déficit de infraestructura escolar. Según una investigación del Banco Mundial, en el 2012 la brecha entre la asignación de presupuesto para infraestructura básica en escuelas de educación primaria y secundaria era casi 50 veces más de la financiación total del presupuesto de educación y el costo ascendía a $1.200 millones. Este monto era casi 500 veces más que el presupuesto para construcción y equipamiento de escuelas para 2012. Ese mismo año, Paraguay creó el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo, el FONACIDE, que desde entonces distribuye anualmente 25% de sus recursos, aproximadamente $90 millones, a más de 250 municipios y 17 gobernaciones para mejoras de infraestructura educativa. Rápidamente la corrupción se apoderó de este fondo y solo en un municipio del país, Ciudad del Este, estos recursos fueron monitoreados por nuestra organización desde 2013, dándole énfasis a la inversión en infraestructura educativa. Ciudad del Este también es el municipio que más recursos ha recibido en todo el país. Desde 2012 recibió más de 90.000 millones de guaraníes, $13,5 millones. La capital Asunción quedó en segundo lugar con una diferencia de más de casi 50.000 millones de guaraníes, $7 millones. Nuestra preocupación por la correcta inversión del fondo nos llevó a que en 2015, más de 5 años atrás, te presentemos nuestro primer informe de monitoreo del FONACIDE en Ciudad del Este, en el que explicamos el origen del fondo, su administración,
cómo monitorear su ejecución y las irregularidades encontradas. Además, cada año hemos propuesto reformas de políticas públicas para mejorar la inversión de los recursos del fondo basados en nuestras investigaciones. Y ahora compartimos contigo los hallazgos y conclusiones más importantes de los últimos 5 años de trabajo. A casi 10 años de su creación, el FONACIDE sigue siendo poco conocido y comprendido por la comunidad educativa y por sus beneficiarios, lo cual facilita la mala administración de este recurso. De hecho, el fondo fue diseñado para ser fácil de desviar y difícil de controlar. La falta de control ciudadano propicia la corrupción, porque claro, no se puede monitorear lo que no se conoce y no se comprende. Pero que no cunda el pánico, nosotros te explicamos. Los problemas y las irregularidades de la inversión del 25% del FONACIDE tienen 2 responsables principales: el Ministerio de Educación y Ciencias, MEC, y las municipalidades y gobernaciones. Según la ley, el MEC debe establecer y controlar que el fondo beneficie a las instituciones educativas más necesitadas. Por su parte, los municipios y gobernaciones son quienes ejecutan estos recursos y realizan los contratos para beneficiar a escuelas y colegios. Pero no es ninguna novedad que las leyes no se cumplan en Paraguay. ¿Qué pasa acá? El MEC igualó la transparencia al uso de tecnología para promover la credibilidad en la inversión del FONACIDE. Sin embargo, las herramientas creadas para el monitoreo de los recursos son desconocidas, no funcionan y están desfasadas. Se asumió que la tecnología sería utilizada incluso cuando casi nadie comprendía el FONACIDE, pero no se enfocó en formar a sus supervisores y directores respecto al fondo, lo cual destinó la herramienta a su fracaso. Hasta hoy, solo contadas personas conocen cómo se debe administrar el FONACIDE o las leyes que lo regulan. Cada año, en cada municipio, el MEC elabora conjuntamente con representantes municipales un documento de microplanificación en el que se evalúan las necesidades de infraestructura de las instituciones educativas para crear un ranking de escuelas que deben ser atendidas con mayor urgencia. Ese ranking es el listado de priorización y es fundamental porque debe guiar las inversiones de los recursos del FONACIDE que realizan los municipios. Sin embargo, el MEC no verifica si los municipios invierten en las escuelas que se encuentran en lo más alto de ese ranking en el listado de priorización, ignorando su propia microplanificación y desperdiciando meses de trabajo de sus funcionarios. En consecuencia, los intendentes municipales invierten donde quieren y no donde se necesita con urgencia. Pero existen otros aspectos relacionados a los municipios que hacen de todo este escenario el ideal para seguir despilfarrando el FONACIDE. Hemos constatado que ningún intendente de Ciudad del Este cumplió con las leyes de transparencia y acceso a la información pública. La administración Magleo de Zacarías en Ciudad del Este se caracterizó por su falta de transparencia e irregularidades en la inversión del FONACIDE. Durante su gestión, la mayoría de las obras con recursos del fondo no beneficiaron a las escuelas más carentes según el listado de priorización. De hecho, cada año ciertas escuelas mimadas recibieron contratos aunque estaban lejos de ser las más necesitadas del municipio. La Municipalidad de Ciudad del Este siempre fue incapaz de utilizar todos sus recursos. Solo sus saldos eran mayores a las transferencias que reciben municipios vecinos, como Hernandarias y Presidente Franco juntos. $200.000 de los recursos del FONACIDE desaparecieron entre el 2012 y 2013. La municipalidad admitió no haber invertido tales recursos en infraestructura o almuerzo escolar, pero nunca justificó el destino del dinero. Finalmente, confirmamos que estos recursos fueron invertidos ilegalmente en remuneraciones y canastas de Navidad para funcionarios públicos del municipio. Este caso fue presentado a la Junta Municipal de Ciudad del Este, pero ni los concejales, ni la Contraloría General de la República, ni la Fiscalía investigaron esa irregularidad. La actual administración municipal de Miguel Prieto se ha caracterizado por oportunidades perdidas e improvisaciones, aunque hubieron ligeras mejoras en transparencia relacionadas al FONACIDE. Una instancia imprescindible y por eso intencionalmente escondida por años es el Consejo Distrital de Educación, que debe existir en todos los municipios. En esta instancia se reúnen representantes de los municipios y del MEC para elaborar el ranking de instituciones más necesitadas. Durante la administración Magleo de Zacarías, el Consejo Distrital de Educación era un completo misterio. La administración Prieto reactivó públicamente la instancia en el 2019, pero perdió varias oportunidades de incrementar la transparencia y mejorar la inversión del FONACIDE.
Desde que asumió el cargo, la administración Prieto solamente tuvo 2 llamados a licitación. Uno de ellos fue heredado de la administración Macleo de Zacarías, incluso con sus irregularidades. La única licitación propia de la administración actual, con recursos del FONACIDE, tardó casi 1 año en adjudicar sus primeros contratos. Y los atrasos no tienen que ver con la pandemia, ya que desde la llegada del COVID-19, el municipio ejecutó obras de envergadura, como la Costanera y varios empedrados, pero no avanzó con ninguna de infraestructura educativa con recursos del FONACIDE, pese a contar con más de 15.000 millones de guaraníes disponibles. Nuestro monitoreo del FONACIDE en Ciudad del Este solo ha sido posible gracias a la participación voluntaria de estudiantes secundarios y universitarios en nuestros proyectos. En los últimos 5 años, estas falencias del MEC y de los municipios se mantuvieron firmes. Y uno se pregunta, ¿tuvieron algún impacto todos estos años de monitoreo y todos estos informes con datos? Sí, la acción comunitaria, sostenida y disciplinada por todos estos años contribuyeron a mejorar en un 400% la correcta inversión de los recursos del FONACIDE en Ciudad del Este. Esto sucedió durante la administración Macleo de Zacarías, una de las más corruptas del país. Si nuestro trabajo con estudiantes secundarios y universitarios pudo lograr eso en Ciudad del Este, es seguro que otros grupos ciudadanos unidos pueden hacer lo mismo en sus comunidades. Todo esto que te acabamos de mostrar son solamente algunos de los hallazgos y logros de nuestros años de monitoreo, pero podés encontrar mucho más en nuestro informe en resumen 2015-2020 acá en nuestra página web. Genial. Entonces, cerrando ya ahora esta parte, les vuelvo a reiterar, si quieren saber en detalle varios procesos, varios datos, vayan a nuestra página web, en el menú publicaciones van a encontrar esta página. Se va a ver así mismo, pueden descargar gratuitamente los informes, y la sección de recomendaciones de políticas públicas, en la parte final, les va a ser de mucho interés. Además, por favor, les reitero, esta es la 3ª vez que les menciono, si les interesa seguir recibiendo informaciones sobre el FONACIDE, estar en contacto con nosotros, si es que tienen dudas. Si no sabemos, les decimos que no sabemos. Si sabemos, si tenemos algún material, les facilitamos. Guarden este número. Pueden poner reacción, pueden ponerle lo que sea, ahora de Ciudad del Este. Pero al guardar, ustedes van a poder recibir después de este taller un formulario para evaluar el taller, pero también para chequear si es que les interesa aprender más sobre contrataciones públicas, por ejemplo, o sobre la ley de información pública, que son cosas un poquito más complejas, o si sus equipos quieren aprender con eso, y podemos tratar de coordinar en la medida de lo posible algún taller en el futuro para que ustedes puedan beneficiarse con este tipo de capacitaciones. Entonces, por favor, de nuevo, aprovechen la oportunidad que ahora estamos tratando de ofrecerles y avancen con guardar este número. Si es que pueden, si les interesa nuestro trabajo, van a encontrar más cosas en las redes sociales. Ahí en las redes sociales está la página de Facebook, de Twitter, en Instagram también estamos, ahí está el número de nuevo. Y ahora sí les voy a dejar para pasar a los grupos. Van a estar con nuestros capacitadores y capacitadoras. Todos ellos ya tienen varios años de trabajo con el FONACIDE, de visitas, análisis de datos, para que ellos puedan responderle sus preguntas. Les agradezco muchísimo, candidatos y candidatas, por su interés. Nos emociona que en otros municipios también estén tratando de mejorar la transparencia y la ejecución del FONACIDE. Les dejo ahora con nuestros capacitadores para que puedan hacer todas las preguntas que tienen. Nuestros capacitadores pueden ser jóvenes, pero como les digo, tienen más de 2 o 3 años monitoreando el FONACIDE en Ciudad del Este, saben muchísimo sobre todo lo que presenté y pueden confiarles en lo que sea que le pregunten, de que van a tener respuestas correctas. Hasta la próxima, nos quedamos en contacto y ahora sí pasamos a grupos.